Ya chicos y chicas, vamos a comenzar entonces hoy día. Hoy día vamos a poner como un freno a los contenidos. Nosotros en el laboratorio tienen que recordar que estamos viendo materia, ¿cierto? Toda la unidad de estadística descriptiva la estamos viendo en los laboratorios, mientras que en cátedra estamos viendo probabilidades, ¿sí? Y ya en los laboratorios vimos la semana pasada, bueno, tipos de variables, cual y cuantitativa, y gráfico, de dispersión y histograma. Denme un minuto, dime. ¿Qué quieres? Ya te rompiste. Psicología. Ya, perdón. Ok. Y hoy día vamos a poner un poco un freno a esos contenidos, ¿sí? Y vamos a revisar cómo hermosear los gráficos, ¿ya? El laboratorio evaluado va a ser la próxima semana, ¿sí? Porque de esta manera no les coincidía con el control, ¿ya? Y porque esta semana tenía el laboratorio evaluado de vectorial y de Quasar. Entonces, yo subí este material, ¿sí? ¿Ale? Pero la próxima semana no son las que tenemos libre. La próxima. Ya. La semana de receso para mí nunca cuenta como un día hábil ni nada, como un feriado. Ya, entonces esta es la librería, acá yo le subí este PDF a Efinis, ¿ya? Que contiene todo lo de la librería ggplot 2, que ya la hemos visto. Todo lo que es visualización de datos con ggplot 2. Nosotros dentro de esta librería hemos hecho este gráfico, lo voy a marcar acá. Hicimos este gráfico, ya lo hicimos, ¿sí? Y la clase pasada aprendimos a hacer histogramas, ¿ya? Entonces, en este PDF que tiene todo, es un resumen de la librería ggplot, ¿ya? Fíjense, les voy a ir explicando el PDF paso a paso. Entonces, acá está. Ahora sí. Ok. Entonces, en este PDF que yo voy a ir explicando paso a paso tenemos. Primero, explica lo básico de ggplot, ¿sí? Entonces, está en español, ggplot está basado en Grammar of Graphics, que la idea es que puedas construir cada gráfico a partir de unos pocos componentes iguales. Unos datos, unas geoms, que son las geometrías, marcas visuales que representan los puntos datos de un sistema de coordenadas. Acá yo tengo la base, le doy una geometría, ¿cierto? Genero el sistema de coordenadas y después le doy la geometría. Para visualizar los datos hay que mapear las variables de los datos de las propiedades estéticas de la geom como tamaño, color y las posiciones de X e Y. Entonces, ¿cómo construir un gráfico en ggplot? Uno puede usar un qplot que crea un gráfico completo con los datos geom y mapeos proporcionados por muchos valores por defecto. Y está la función ggplot que crea un gráfico que terminarás añadiendo capas sin valores por defecto, pero que proporciona más control que qplot. Acá hay un ejemplo, nosotros ya lo hemos visto, en la primera línea tengo un ggplot mpg, que es la base de datos, después le agrego una capa de geometría, después le agrego más capas, una de suavizamiento, una capa de coordenadas cartesianas, una capa de escala, y una capa, un tema, ¿ya? Acá están, por ejemplo, si tú quieres graficar una variable y la variable es continua, puedes usar todos estos gráficos. La geom area, la geom density, geom dot plot, geom frecuencia de plot, un histograma o esos son los que puedes generar si la variable es continua. Si la variable es discreta, entonces con el ggplot tú puedes hacer un gráfico de barra. ¿Ya? Si tengo algunas gráficas que son primitivas, que son estas de acá, en estadística no se usan mucho porque son más bien gráficas de área, ¿ya? Y también, ¿qué pasa si yo quiero graficar dos variables? Entonces, si yo quiero graficar dos variables, ¿ya? Tengo todos estos gráficos. Si ambas variables son continuas, entonces puedo hacer un gráfico de punto, un gráfico de línea, un geomrug, un suavizamiento, un gráfico de texto.
Si tengo una variable discreta y una variable continua, donde la variable discreta es la que vale en el eje X, entonces yo puedo hacer un gráfico de barra, un box plot, un dot plot, un gráfico de violín. Si ambas variables son discretas, entonces yo puedo hacer un GeoGebra, ¿ya? También tengo otro tipo de variables. ¿Qué pasa si yo quiero graficar una distribución, que no lo hemos visto todavía, o una función, o quiero visualizar un error? Esas son las que pueden utilizar. Ahora, si tienen 3 variables, pueden usar estos gráficos que están acá. Para los que se conectaron tarde, les estoy dando acá a conocer todo un resumen de la librería ggplot para que vamos a usar hoy día. Perfecto. Acá tengo otro tipo de capas. Estas son otras capas que yo puedo utilizar. ¿Ya? Están las capas de las escalas. Las capas Scale, ¿cierto? Controla cómo elaborar el gráfico, los datos dentro. Me llega todo el sol en la cara, perdón. No puedo leer. Justo como que día salió el sol y el escritorio da la ventana. Déjenme cerrar la cortina, papá. A ver si me deja leer esto. Ya, ahí sí. Ya, ahora sí, perdón, me estaba llegando el sol en la cara. Me estaba costando mucho leer. Ok, entonces acá las escalas, por ejemplo, van a ser cómo controlar un gráfico para elaborar, ¿cierto? Dentro de él, valores visuales de una estética para cambiar la elaboración y añadir una escala personalizada. Es decir, nosotros si queremos cambiar los colores y poner, no sé, un gráfico de barra donde todas las barras sean de distinto color, donde haya un desgradez de colores, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona Scale? Siempre va el prefijo Scale, luego va el aspecto estético que quiero modificar. Si quiero modificar el relleno es Fill, ya la escala predefinida, que quiere decir manual, y adentro le voy dando los valores, los límites y los nombres. Está el Scale Continuous, que cambia los valores en degradación, el Scale Discrete, que cambia los valores discretos de la grabación, el Scale Identity, datos como valores visuales, y el Scale Manual, que es el que yo más utilizo, porque me permite cambiar manualmente los valores que tengo acá. Yo puedo cambiar todos los colores, ¿sí? El relleno, el color, la forma, etc. ¿Ya? Entonces, en los aspectos estéticos, acá dice, por ejemplo, puedo cambiar el alfa, el color, el relleno, el tipo de línea, la forma y el tamaño. Y dentro aquí, bueno, aquí van a poder encontrar varias cosas. Están los sistemas de coordenadas, los gráficos facetados, que si yo quiero hacer 2 gráficos, ¿cómo los puedo separar? Y lo otro que me interesa acá son las etiquetas, ¿ya? Si ustedes le quieren poner título a su gráfico, entonces ustedes tienen que pulsar ggTitle. A la capa que tiene le agrega una capa que se va a llamar ggTitle. Si quiere agregar título, nombre al eje X, XLab, nombre al eje Y, YLab. Y si quiere agregar los títulos, ¿sí? Usa labs. También puedo cambiar los temas, ¿sí? En este caso, ahí tenemos un tema que se llama BW, un tema gris, el clásico y el minimal. ¿Ok? Esto ustedes ya lo tienen, entonces ahora vamos a abrir R. No se ve nada porque estoy abriendo R. Súper. Cuando abren R, fíjense que a todos les tiene que aparecer el environment vacío.
Esto es importante porque si no después se van a poder traer errores de arrastre. Este, que es el environment, tiene que estar vacío, ¿sí? Porque de lo contrario van a tener errores de arrastre. Ya, ¿alguien no tiene el environment vacío cuando abre R? Yo, profe, pero le puse la escoba que es para borrarlo, ¿no? Ah, ya. Ale, mira, en vez de la escoba vas a ir acá. Ay, es que a mí no me parece. Ya, vas a ir donde dice en Zoom, dice Tools. Déjame compartir todo mi escritorio. Y esto no solo para la Ale, sino que para todas las personas que el environment no esté vacío. Ya, ahora estoy compartiendo mi escritorio completo, ¿cierto? Si alguien me puede decir. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces vas a ir acá donde dice, voy a pinchar, dice Tools. Vas en Tool, Global Options. Y en Global Options vas aquí a General y fíjate que esta parte deberías tener lo mismo que yo. En esto. Sin el ticket Ya. y te diga Never. ¿Ya? Y de esta forma te evitas estar usando la escobita siempre y cada vez que tú vas a abrir R, entonces vas a tener el environment limpio. Ya, profe. Súper. Le das después, Ale, acá donde dice aplicar y luego OK. Y ahí está. Súper. Ya. Van a crear un nuevo script. Yo voy, en vez de crear un nuevo script, voy a abrir uno que traje preparado para que me vayan siguiendo. La Danica, no sé si está conectada. Sí, profe, sí estoy. La Danica, ¿podéis subir el archivo de la clase pasada? Porque subimos el ¿Ya? archivo del taller 2 y podéis subir el archivo del taller 3 Ya. de la clase pasada. Nosotros siempre estamos subiéndole los archivos de las clases, pero con una semana de desfase para que ustedes igual tengan tiempo de realizarlo por ustedes. Siempre es mejor que ustedes realicen el archivo a que yo les esté diciendo. Súper. Ya, van a crear un nuevo archivo. Y vamos a ver acá, vamos a trabajar con la misma base de datos de siempre que se llama casas. ¿Ya? Entonces yo primero voy a revisar con el setwd, ya voy a trabajar voy a ver dónde estoy trabajando. Ya estoy trabajando en mi computador, en la carpeta que se llama Users Daniela. La voy a cambiar y voy a trabajar en la carpeta. Ah, no me encontré el directorio Users Daniela Desktop, curso de red. Visualización, se llama así. No se llama así, me falta. Desktop 100. Ahí sí. Cambié mi dirección de trabajo. Y ahora vuelvo a correr el getWD y me doy cuenta que sí estoy trabajando acá. El laboratorio de la próxima semana, yo tengo que cargar la base de datos de esta manera. Ya, si no cargan la base de esta manera, entonces lo que va a pasar es que la Danica, cuando corrija sus códigos, no le van a compilar. Y si su código no compila, va a tener nota mínima 351, dependiendo de qué fue lo que hizo. ¿Ya? Porque nosotros no podemos estar metiéndole mano a sus códigos. Así que es importante que pase esto, ¿sí? Para eso, lo otro que es importante es que la base de datos que estamos usando esté en el mismo lugar, ¿sí? Donde está el archivo. ¿Vamos bien hasta acá, Ale? Sí, profe. Ya, entonces, vuelvo a repetir desde el principio. El install package instala la librería.
A esta altura ya todos deberían tener instalada la librería ggplot, así que esa línea está lista. Luego, ustedes activan la librería. Activamos la librería del ggplot, activamos la librería del readxl. Cargo la base de datos con este. Todo esto que está acá, ¿sí? Lo voy a comentar, es observación. Esto solo es necesario si aún tiene problemas para saber en qué dirección está, se me quedó pegado el computador. En qué dirección está trabajando. ¿Ya? Solo es necesario en esa la parte de los setWD y getWD. Entonces, acá yo activo las librerías, después, si no sé dónde estoy trabajando, hago eso. Cargo la base de datos. Esta es otra forma de cargar la base de datos, porque usted igual puede dar el import dataset y cargar la base de datos. Ahora, si lo hace de esa manera, la base de datos se importa con la URL, con la dirección, ¿sí? Con la ruta de su computador. Y vuelvo a repetir, tiene que estar cargada de esta manera, porque de lo contrario, la Danica, cuando corra el código, como tiene otra dirección de trabajo, otro directorio, entonces no le va a compilar su código. Y si su código no compila, usted va a tener nota mínima. Perfecto. ¿Para qué era el head? Lo vimos, Danica, aquí para qué era el head, ¿o no? Sí, para ver los primeros, los 4 primeros, o sea, no creo que eran los primeros de la base, de casa, por ejemplo, de la lista de Perfecto. casa, ¿no? Si no me Sí. equivoco. Ya. El read, miren, aquí no me voy a limpiar aquí voy a correr esta línea. Yo simplemente cliqueo la línea y le doy control enter, no la selecciono. Me dice error, path doesn't exist, casas.xlsx. ¿Qué significa ese error? Que no Sí, están en la misma carpeta, carpeta. no está en la misma carpeta del archivo casas.xl. Perfecto. Tienen que leer los errores, porque esa es la mejor forma de saber dónde está, en qué me estoy equivocando. El archivo casas no existe. Yo sé que ese archivo existe porque yo lo vi. Entonces lo que pasa es que en la carpeta en la que estoy trabajando, el archivo no existe. Voy a ir y yo estoy trabajando en esta carpeta. Y reviso y efectivamente no está el archivo, porque el archivo está acá, en esta carpeta. Entonces lo que hago es pescar el archivo y dejarlo donde yo sí estoy trabajando. Cierro acá. Sigo compartiendo mi pantalla completa, mi escritorio completo, ¿cierto? Sí, profe. Gracias. Y aquí ahora sí cargó la base de datos. Acá usted puede desplegar la base de datos y la empieza a mirar. Es la misma base de datos que hemos trabajado ya hace varias clases. Entonces, el GEAD mira los primeros 5 observaciones. Me permite mirar las primeras 5 observaciones. El tail me permite mirar las últimas 5 observaciones. Perfecto. Esta base de datos, yo le voy a hacer un summary. El summary es como una mirada rápida a la base de datos. Entonces le voy a poner summary def. Mi base de datos se llama def. Voy a correr la línea. Y voy a extender aquí hacia arriba para ver qué se ve. Todo esto me muestra el summary. En la columna comuna, ¿sí? Es de tipo clase. ¿Sí? La clase son caracteres. En tipo vivienda también son caracteres, ¿ya? Porque la respuesta en vivienda es casa departamento. Número de habitación es una variable numérica, donde el mínimo es 1, o sea que la que tiene menos habitaciones es 1. Ya, estos de acá los vamos a aprender más adelante qué significa, pero sí es importante que ustedes vean que el máximo es 19 y el promedio de habitaciones es 4.11. Lo que me importa acá son estos. Acá hay 8 NA, o sea, hay 8 datos faltantes. Los NA son datos que no están en la base, que ese espacio está vacío, ¿ya? Entonces, en el número de habitaciones tengo 8 NA. Veamos acá, en baños tengo 21 NA. En superficie tengo 37, mientras que en valor UF
y en valor CLP no tengo ningún NA. ¿Sí? ¿Por qué son importantes revisar los NA? Voy ahora a dejar esto. ¿Sí? Porque calculemos, ¿cómo calculo, por ejemplo, el promedio del número de habitaciones? ¿Cómo se calculaba ese promedio? Min, y después ¿qué va? Oye, le iba a ir, pero como la reverenda idea, sí. Vamos así, ya, Mati Urbina, ¿cómo calculo el promedio del número de habitaciones de la base de datos? Ya, hacemos la laboratorio evaluante entonces hoy día. Ya. Termino de explicarle y vamos a pasar. Ariel, ¿cómo calculo el promedio de los números de habitaciones en esta base de datos? Profe, había que poner el nombre, casas, el signo del peso y la columna, ¿no? Súper, ¿cierto? El nombre de la base de datos, tal cual, Sí, ya, la pero base no de se datos. llama casa acá. Fíjate que aquí yo le puse DF. En el otro, la otra vez se ya. llamaba casa, Ya. ahora se llama DF, signo Claro. peso, número de habitaciones. Acuérdense que en número de habitaciones hay datos que faltan, ¿cierto? Hay 8 datos que faltan según esto. Hay 8 datos que faltan, ¿cierto? Lo acabamos de ver acá. 8 datos que no están. Y todo el resto están. Calculo el promedio y el promedio me da NA. ¿Por qué me da NA? Porque si yo calculo el promedio con un NA, como que se anulan. ¿Ya? Porque uno dice NA más 1 es NA. NA por 1 es NA. Entonces, cuando yo intento calcular el promedio y hay un dato que falta, no puedo calcular el promedio. ¿Sí? Así que es importante a veces como ir eliminando elementos de la base de datos. En inferencia, o acá mismo tal vez más adelante, vamos a ver qué podemos hacer con esos datos que están faltando. Por ahora, voy a eliminar toda la fila del dato que falta. Voy a ver aquí la base de datos, voy a echarle una vista rápida. Y en número de habitaciones había un NA. Voy a bajar hasta mirar más o menos un NA. Ya, acá hay un NA. ¿Ya? Entonces voy a eliminar toda esta fila. Toda la fila completa la voy a eliminar. O sea que quiero eliminar toda la fila de 108, porque en esa fila hay un NA. Hay 2, pero en verdad con uno ya la elimino. Por ahora voy a eliminar la fila. Más adelante les voy a explicar, cuando estemos en estadística o en inferencia, les vamos a explicar cuándo sí puedo eliminar los NA y cuándo no. Como ahora el experimento que quiero hacer es que ustedes grafiquen, simplemente voy a eliminar los NA. Así que voy a ir acá y voy a eliminar los NA. Voy a trabajar solo con estas 3 columnas. Voy a trabajar con la columna comuna, valor UF y total superficie. Por lo tanto, voy a borrar los NA de esas 3 columnas. ¿Y cómo se borran los NA? En la base de datos le voy a decir que se quede solo con los que no tienen NA. El signo de exclamación en R es igual que en Python y en C++, ¿ya? Es de negación. Por lo tanto, digo, acá le pregunto, ¿is NA? Es que le estoy preguntando cuáles son los NA de esa variable. Fíjense que lo selecciono y lo corro. Me dice, mira, ninguno es NA. Son todos false. ¿Sí? Porque yo sé que en comuna no falta ningún NA. Entonces, si no es NA, que se quede. Acá, ¿por qué tiene ese espacio después de la coma? Y es porque quiero eliminar la fila. Entonces quiero eliminar todas las filas que tienen NA faltante. Ahora, pregunto lo mismo acá. Si hay NA, si no hay NA, me quedo con esos. ¿Ya? Entonces corro esta línea ahora. Y me sale que perfecto. Y después voy a borrar los NA de total de superficie en metros cuadrados. Lo corro. Perfecto. ¿Ya? Si alguien no entiende cómo funciona isNA, ¿qué debe hacer?
ver el formulario ese que nos mostró recién. Ya, pero ese formulario solo es de ggplot, ¿ya? Pero puedes buscar acá, en el help, tú pones acá is.na, ¿sí? Y aparece el tiro. NA, ¿cierto? Y hay algunos valores y explica, y más abajito hay un ejemplo. ¿Ya? Así que siempre en el help ustedes pueden ayudar. Perfecto. Después, por ahora lo voy a hacer así, más adelante les voy a mostrar otra librería que sirve para filtrar bases de datos. Vamos a utilizar la variable, voy a quedarme con Las Condes, con la comuna de Colina y con la comuna de La Pintana, porque esas son las comunas que voy a mirar. Voy a hacer aquí esto para que puedan ver. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que si la comuna es Las Condes, se quede con Las Condes, o si ese palito es un no. O si la comuna es Colina, me quedo con Colina. O si la comuna es La Pintana, me quedo con La Pintana. ¿Sí? Voy a correr esta línea y mi base de datos ya no tiene 1100 observaciones y solo tiene 111. ¿Por qué bajé de 1100 a 111? Eliminé todos los datos que faltaban. Luego, me quedé solo de todas las comunas de la región metropolitana, me quedé con Las Condes, Colina y La Pintana. Perfecto. Voy a generar entonces voy a generar entonces mi gráfico basal. Voy a graficar el total de superficies versus el valor UF. O sea que en el eje X quiero graficar el total de superficie y en el eje Y el valor UF. Esto es data igual, le doy el nombre a la data, le doy los aspectos a aesthetic y genero mi gráfico. ¿Ya? Perfecto. El gráfico no debiera tener aquí... Me tiró un error. Deme un minuto. Sí, ya, me tiró un error acá, error en un segmento de dep. Acá no sé dónde, ¿qué fue el error? Ah, no, el gráfico, ahí no. Ahí está, ya, no sé qué era. Ya, el gráfico no tiene nada, porque no tiene ninguna capa. Después, ahí para que no vean, ahora yo le voy a agregar la capa de geometría. Geom point. ¿Sí? Yo sé que la variable valor UF y la variable metros cuadrados son variables continuas, por lo tanto voy a correr esto. Y ahora mi gráfico, ¿cierto? Tiene los puntitos. Me interesaría poder separar por color las comunas. ¿Ya? Es decir, que me haga, no sé, rojo Las Condes, y así podría ver, que eso ya lo hicimos. Col igual, y le voy a poner comuna. Es decir, que le agregue, separe por color según la comuna. Corro todo esto. Y ahora tengo las casas separadas por color. Además, quiero agregarle una capa para cambiarle los títulos. Y esa capa, según el documento que yo les acabo de mostrar, que lo cerré, ¿sí? Esa capa debería ser, déjenme abrir el documento. Bueno, esa capa es Geom, no es Geom, es Title, si no me equivoco. Déjenme revisar el nombre de la capa. Es la capa que está acá. Digitite. Super.
Entonces le voy a agregar un ggtitle. Le voy a poner acá, voy de nuevo a este archivo y veo cómo se pone el título. Le pongo el título entre comillas, perfecto. Entonces el título va a ser, entre comillas, precio versus tamaño de las casas. Y ahí tengo el título. Ya, si yo le quiero agregar título a la variable X, entonces voy a agregar una capa que se llama XLab. Y aquí va a ser total de superficie en metros cuadrados. Y le cambio el título acá abajo. Si le quiero cambiar el título del eje Y, le agrego otra capa que se va a llamar ILAB y le voy a poner valor en UF. Me dio un error. Error. XLab más IVA. ¿Cuál será el problema acá? ¿Qué es ese error? Que no le puso las comillas al ILAB, profe, Sí, ahí dice, ¿cierto? Hay problema. con un Next símbolo. symbol y acá dice el símbolo que está, El comilla, sí. ¿cierto? Ah, ya. Entonces lo que me faltaron fueron las comillas. Y vuelvo a compilar. Y ahí ya le voy poniendo títulos. Perfecto. La leyenda me aparece en este sector. ¿Ya? Ojalá yo también la pudiera modificar en la ubicación de la leyenda. ¿Sí? Y finalmente yo le puedo cambiar el tema. ¿Ya? Este es el tema get. Le voy a poner otro tema. Entonces, el tema es el fondo. Fíjense que ahora ya no tiene el fondo gris, tiene el fondo blanco. ¿Sí? Si yo le pongo, creo que hay un tema que se llama dark. ¿Sí? Y corro todo. Me tira este tema. ¿Ya? Yo voy a dejarlo con el BW, que es el blanco, pero ustedes pueden elegir el tema que quieran. ¿Dónde están los temas? Vuelvo a repetir, acá abajito dice, está el tema BW, el tema Gray, el tema Classic, el tema Minimal. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entiende entonces cómo funciona la librería ggplot y a qué me refería antes con las capas? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, oh, perdón, no tengo acá. Ya. Entonces, yo les voy a copiar todo esto. No copien y peguen desde el chat de Zoom a R, porque las comillas no se copian de la misma manera, entonces a veces les puede tirar algún error. ¿Ya? Pero el resto lo voy a dejar acá para que vayan revisando. Y sí, déjalo ahí para que lo miren mientras yo les mando la actividad.
Perfecto. Ya, para esta actividad vamos a utilizar la base de datos Nutrition, el DERDLI, ya, que está en XLSX, yo se las voy a mandar ahora, y no debe cambiarle el nombre a la base de datos, de tal manera que pueda ejecutarse desde cualquier script. El entregable debe ser un archivo único R, cuyo nombre debe contener el nombre y el apellido del alumno. Van a cargar la base de datos y asegurarse que las variables categóricas, cuantitativas, sean las correctas. Puede transformar variables en el caso de ser necesario, ¿ya? Y para eso puede utilizar la función as.factor. La descripción de la base de datos la van a encontrar en esta página web. Entonces van a realizar primero un gráfico de dispersión utilizando la librería ggplot, en donde se puede apreciar la relación entre la altura y el peso diferenciados por géneros. El gráfico generado debe tener títulos, nombre de los ejes y unidades de medición de las variables involucradas. La leyenda. Se deja una imagen de lo que debe lograr, ¿ya? Entonces, esa es la imagen de lo que usted debe lograr con la altura y el peso. Ya. Van a realizar un gráfico facetado de dispersión utilizando nuevamente la librería ggplot. ¿Cómo se hacen los gráficos facetados? Está en el archivo PDF que yo les subí y que les expliqué al comienzo de la clase, donde puede apreciar la relación entre la edad y el peso diferenciados por género. El gráfico generado debe tener título, nombre de los ejes, unidades de medición de las variables involucradas, leyenda, y se deja una imagen de lo que debe lograr, imagen referenciales, todas. Ya, observar que esta vez está abajo el gráfico, la leyenda. La leyenda está abajo del gráfico esta vez. Después van a realizar un gráfico de barra nuevamente utilizando la librería ggplot, pero ahora de la variable consumo de carne. ¿Ya? Y esa no, el boxplot lo vamos a dejar para después. ¿Ya? Entonces yo les voy a mandar de inmediato la librería, o sea, la base de datos, pero voy a mostrarle acá esta página, que es la página de... permitir. Acá está la descripción de la base de datos. La base de datos siempre es una muestra de 226, ¿cierto? Personas que vivieron en Bordeaux, donde se intervino en el año 2000 por un estudio de nutrición. Acá ustedes pueden descargar la base de datos en XLSX y en TXT. Ya, la voy a mandar entonces el link por acá. Descarguen ahí la base de datos. Voy a hacer, como siempre, hay 25 personas, así que voy a hacer 5 grupos nomás. Ustedes pueden elegir los grupos, ¿sí? Ahí les apareció para que eligieran la... No sé, lo subo al tiro a Finis, va a estar en laboratorios. Danica, ¿me podía hacer una carpeta en laboratorio que diga taller 3? Creo que vamos en el 3 o en el 4, no me acuerdo. Y de hoy día es el 4. Ya, porque el primero fue el de R, después variable y... Ya, sí. Porque si en Finis está el 2 y el 3, que era como lo que hemos hecho. Ya, súper. Vayan armando los grupos, chicos. Se entrega en media hora.
Tengo que modificar el PDF, pero que es de mi otro curso de R. Pero no lo voy a alcanzar a modificar ahora, así que lo voy a subir así no. El 3 de, hoy día el del 4 de Anica, ¿cierto? Sí, profe. Ya, súper. Danica, ¿tú ibas escribiendo mi código o no? Sí, de hecho ahora lo estaba armando para después Ay, poder ay, subirlo. millones de gracias. Turun. Ya, ahí está. Y después que termines de armar eso, Danica, sí puedes. Abrirme el buzón. Ya. ¿Qué es el archivo que dice Profe, ejercicio suelto? Es el de la semana pasada, ¿no? sí, es que hay que eliminarlo, ya lo pasé a la carpeta. Sí, ese era el 3. Ah, Lo ya, pasé entonces en la lo carpeta. eliminamos. Sí. ¿Qué le iba a preguntar? Sobre ecuaciones. Espérame, voy a dejar de grabar.